¿Te vas de viaje teniendo diabetes y tienes, aparte de la diabetes, un montonazo de dudas respecto al viaje, como si puedo meter la insulina en el avión, qué debería llevar, voy a cambiar de país, qué debería de hacer? Bueno, todas esas dudas que tienes te las voy a ayudar a resolver para que tu viaje sea un viaje con sabor dulce y no te quedes con un sabor amargo. Hola, soy Diana, enfermera en atención primaria y me apasiona la diabetes. En este canal solo hablo de diabetes, así que si tienes diabetes, si te interesa o conoces a alguien que la tenga y que esta temática le resultase interesante, suscríbete porque estoy empezando y me ayudarías un montón. Bueno, vamos a empezar a preparar ese viaje que te hace tanta ilusión y que también al mismo tiempo es una mezcla como de angustia porque no sabes por dónde empezar, ¿no? Bueno, pues lo primero es pensar en la maleta. Imagínate que tenemos la maleta que vas a llevar abierta en casa. Y ahora, claro, dices, ¿y qué tengo que llevar? Bueno, pues ya te voy avisando desde aquí que esto no es como la ropa, ¿vale? Que la puedo meter el día antes o el mismo día. Teniendo diabetes hay que planificar el viaje con una suficiente antelación, porque ahora te voy a ir diciendo todas las cosas que deberías de tener en cuenta para que no tengas ninguna sorpresa ni se te amargue el viaje. Como son muchas cosas, yo también me he hecho un pequeño guioncito para podértelo decir de manera ordenada, así que coge papel y boli y vete apuntando, porque cuando vayas a preparar tu viaje, vayas a preparar esa maleta y vayas a hacerlo todo con antelación, sería conveniente que lo tuvieras todo por escrito, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar. De vez en cuando voy a ir mirando aquí la pequeña chuletilla que tengo para no perderme nada. Lo primero es saber cuántos días voy a estar fuera. No es lo mismo decir me voy 2 días, que me voy 15 días, que me voy un mes, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante que lo tengas en cuenta. En 2 días no pasa nada, pero ya un viaje más largo de una semana, a partir de una semana, sí que requiere esta preparación que te estoy diciendo. Vamos con lo siguiente, que sería saber dónde voy. No es lo mismo saber que me voy a mover en el mismo país donde vivo que salir fuera del país, porque ya me requeriría una serie de cuidados que te voy a decir luego. Tenemos que tener siempre a donde vayamos un acceso fácil a asistencia sanitaria. Lo mismo, no es lo mismo viajar dentro de tu comunidad autónoma que ya salir de la comunidad autónoma, porque estamos ahora mismo en España y tenemos nuestra tarjeta en nuestra comunidad autónoma, pero esa tarjeta en el tema de las farmacias no funciona siempre en todas las comunidades autónomas. Entonces hay que tener en cuenta que deberemos llevar ahí una hoja de medicación y más cosas que te voy a decir. Y obviamente ya si estamos hablando de viajar al extranjero, tenemos que tener en cuenta que quizás donde vayamos, si tenemos una hipoglucemia o cualquier problema, vamos a tener un acceso fácil a la asistencia sanitaria, eso también lo deberías de tener en cuenta. El siguiente apartado sería el tema de las vacunas, aunque bueno, esto según ya sabes el país al que vayas a viajar, las vacunas no se ponen en el mes anterior, hay vacunas que incluso requieren 3 o 4 meses. Esto para viajes largos, a viajes al extranjero, sobre todo a zonas donde hay enfermedades, sí que lo tienes que tener con bastante antelación. Esto te puedes informar en la zona de sanidad de donde vivas habitualmente. Y por supuesto saber que si con la medicación que tengo me va a llegar para los días que me voy fuera. Por ejemplo, tener preparada la medicación. Si solamente es medicación oral, pues medicación oral. Si es insulina, saber que tengo que llevar suficiente insulina. Y hay que tener en cuenta también si usas sensor, si usas bomba de insulina y sobre todo saber si en el viaje vamos a realizar muchos cambios de usos horarios, es decir, si me voy para retrasar el reloj o me voy para adelantar el reloj. Todo esto lo voy a ir ahora desarrollando punto por punto en el vídeo. Ya te digo, coge papel y boli y vete anotando. De estas cosas que te he dicho ya son puntos claves, ¿de acuerdo? Y que no se me olvide decirte esto, que es muy importante. Si te vas de viaje fuera de una zona de asistencia sanitaria, que dependas de un seguro de viaje, asegúrate bien que cubre en las personas con diabetes y qué es lo que cubre, porque a lo mejor un ingreso hospitalario debido a la enfermedad o una hipoglucemia y un ingreso hospitalario debido a ella no lo cubre, así que mira bien la letra pequeña y asegúrate para no llevarte pues un amargor en tu viaje. Respecto a la medicación, tienes que tener en cuenta que si te vas 7 días, por ejemplo, no deberías de llevar solamente la medicación de 7 días. Deberías de llevar, según las recomendaciones que existen ahora mismo, prácticamente el doble de la medicación
que suelas llevar. Y ya no solo hablo de medicación, estamos hablando de todo lo que conlleva el tener que ponerse esa medicación. Ten en cuenta también que puede haber retrasos en todos los aeropuertos y puedes tener alguna complicación de incluso tener que pasar un día más fuera de casa, ¿vale? Todos estos imprevistos hay que tenerles siempre mentalizados y siempre apuntado por decir, bueno, contar con los imprevistos, ¿vale? Y ahora sí, ahora vamos a lo importante, vamos a la sustancia, vamos a lo fundamental. También lo tengo apuntado en un papel para que no se me olvide decirte nada, que es lo que hago normalmente cuando estoy en la consulta. Es como una especie de checklist, yo lo voy enumerando. A mí me parece mucho más cómodo que tú, según me vas escuchando, vayas tomando tus notas, porque esto es genérico para tipo 1, tipo 2 o personas que tienen medicación y personas que no tienen medicación, ¿de acuerdo? Así que de lo que voy a ir diciendo ahora, vete anotando lo que tú consideres importante, porque es mejor siempre tenerlo con tu letra y organizarlo como tú quieras. Así que comenzamos. Lo primero, tener en cuenta toda la medicación habitual que usamos. Ya lo he mencionado en el punto que lo dije, pero vuelvo a repetir. Y sobre todo, además, si usas insulina, es importante que lleves insulina de sobra, ¿vale? Aquí hago un inciso. Si usas insulina, no solamente te tienes que asegurar de llevar toda la insulina, sino todo lo que va relacionado con ella. Es decir, las agujas para el boli, las lancetas, glucómetro. Sería incluso recomendable llevar un glucómetro de repuesto. Ahora me dirás, Diana, solamente tengo uno. Bueno, pero en el centro de salud habla con tu enfermera de atención primaria, tu enfermera de confianza, expone la situación, dile que te vas de viaje y que simplemente te presten uno más por si acaso se estropea. Entonces acabamos de decir el glucómetro, las tiras y las lancetas y las agujas para los bolis de insulina, ¿vale? Y ten en cuenta ese glucómetro de reserva, que muchas veces a lo mejor no caemos, que lo podemos pedir en el centro de salud. Si usas sensores, lo mismo, se pueden pedir adelantados al centro de salud sabiendo que te vas de viaje. Es importante que les lleves de repuesto. ¿Usas bomba de insulina? No te preocupes. También lo mismo, deberías de llevar todos los repuestos necesarios para la bomba. Estoy hablando de las cánulas de infusión, obviamente toda la medicación y tener a mano siempre todas las instrucciones relacionadas con la bomba de la insulina. Ya que he mencionado el tema de las bombas de insulina, es conveniente que tengas previamente hablado con tu equipo de atención primaria o tu equipo de educación diabetológica del hospital un plan B por si falla la bomba de insulina. Es decir, tendrías que tener individualizado para ti una pauta de insulina basal y una pauta de insulina rápida. Y también tenemos que tener en cuenta que nos puede fallar el sensor, con lo cual tendríamos que saber cómo empezar a actuar si nos falla esa tecnología. También tendrías que tener en cuenta que no solo debes de llevar repuestos del sensor, sino que tendrías que llevar un bolígrafo de insulina basal, bolígrafo de insulina rápida y haber tenido previamente hablado, pues igual que si usaras un infusor de insulina, una bomba de insulina, toda la pauta que te tienes que poner. Esto hazlo con antelación, porque la tecnología falla y nos podemos llevar una sorpresita estando de viaje y a lo mejor no tenemos facilidad de llamar a nuestro centro de salud o al hospital de referencia. ¿Vale? Esto es importante, que si eres usuario tanto de sensor como de bomba, que te pongas esto en estas notas que estás apuntando en fosforito. Siempre el plan B previamente hablado con tu equipo sanitario para saber qué hacer si la tecnología falla. Y obviamente todo lo que he dicho del tema del glucómetro, teniendo bolis de insulina, también deberías de llevar glucómetro y glucómetro de reserva por si acaso la tecnología falla, ¿vale? Esto es para individualizar en cada caso, por eso estoy dando muchas recomendaciones, porque claro, cada uno con el tipo de diabetes que tenéis, los cuidados y las precauciones son diferentes. Una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta y que hay veces que no caemos en ello porque no las solemos usar, son las tiras de cetonemia, es decir, las de los cuerpos cetónicos en sangre. Te lo digo porque a lo mejor vas a echar mano de ellas si las tienes en casa y pueden estar hasta caducadas. Deberías de tener esto en cuenta porque nadie quiere que pasen los viajes, pero una deshidratación, una gastroenteritis, fiebres pueden ocurrir. Se te puede descompensar de la diabetes y a lo mejor necesitas echar mano de ellas. Entonces es importante que también, aparte de las tiras para realizar la glucemia, uses las tiras de los cuerpos cetónicos.
Asimismo, como ya mencioné en el vídeo del glucagón, sería conveniente saber si tú eres una persona que por tu tratamiento deberías de tener glucagón en receta. Si es así, te recomiendo que veas el vídeo que colgué sobre el glucagón y lo lleves encima también. Sobre todo porque no lo vas a usar tú, pero sí pueden usarlo las personas que van contigo. Es importante que ellas conozcan el uso del glucagón. Y por supuesto, fundamental, tenemos que llevar todo el material necesario para corregir una hipoglucemia. Es decir, lo más cómodo en estos casos, no sé si te supondría más comodidad llevar el agua y el azúcar, sino, ya te comenté en el vídeo que subí hablando de cómo corregir las hipoglucemias con la regla de los 15, que hay unos geles de glucosa, glucosa líquida, también hay tabletas, todo lo necesario para, en el lugar donde menos te lo esperes, poder corregir esa hipoglucemia sin llevarte un gran susto. Y aquí hago un inciso y te recuerdo que te he dicho que te lleves el glucómetro, ¿vale? Pero cuando salgas a pasear por ahí, también llévalo encima, ¿vale? Recuerda que ni siquiera estás en tu sitio habitual. Si en tu sitio habitual normalmente estás acostumbrado a llevar el glucómetro para corregir las hipoglucemias, por lo cual te aplaudo porque eres una persona que conoce bien las diabetes y las complicaciones, cuando vayas de viaje lo mismo. Glucómetro encima siempre y el material necesario para corregir esa hipoglucemia. También es importante que, aparte de que lleves toda la documentación relacionada con tu viaje, lleves documentación relacionada con tu diabetes. No está de más un informe médico realizado o por tu endocrino o por tu médico de atención primaria, donde pongas la enfermedad que tienes, el tipo de diabetes me refiero, el tratamiento que estás siguiendo. Ese informe sería conveniente llevarle tanto en inglés como en español. ¿Por qué? Porque te lo pueden pedir en el aeropuerto, por ejemplo, incluso si eres usuario de sensor, puede que lo necesites por el tema de las máquinas de los rayos X. Si eres usuario de bomba de insulina, incluso no puede que lo necesites a la hora de subir al avión. Entonces es recomendable que tengas también hecho con antelación ese informe del que te estoy hablando. Como apunte, voy a añadir que no estaría de más que toda la medicación oral que uses para la diabetes, no solo te aprendieras el nombre, si conoces la marca, sino también su principio activo y viceversa. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un momento de nervios no encuentras el papel y te preguntan qué estás tomando, y esto lo digo porque lo veo en consulta y no solo con la diabetes, con el resto de enfermedades. Uso la pastilla blanca, me la tomo la grande, me la tomo por la mañana y por la noche, y a mediodía tomo una pequeñita. Eso no puede ser. No debería ser nunca, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo trataremos en otra ocasión. Deberías de aprenderte el nombre de la medicación, tanto con marca comercial como principio activo cuando viajes fuera. Y si lo puedes llevar también anotado en inglés y aparte del español, pues mucho mejor. Seguimos con nuestra preparación del viaje. Ahora me voy a enfocar en las insulinas. Debemos de tener en cuenta, si te han surgido esas preguntas de ¿y cómo conservo la insulina? ¿Cómo la tengo que llevar? ¿Cómo la puedo subir al avión? No todas las insulinas se conservan de la misma manera. Es cierto que la insulina siempre tiene que ir contigo en el equipaje de mano. No puede ir en la bodega, ¿vale? Porque en la bodega las temperaturas son demasiado extremas y se podrían dañar. Va a ir contigo, pero luego cuando te bajes del avión, también la insulina hay que tenerla conservada a unas determinadas temperaturas. No te puedo decir exactamente la temperatura real a la que tienes que tener conservada la insulina, porque cada uno que estáis viendo este vídeo tenéis un tipo de insulina diferente y una pauta diferente. Es importante que te leas el prospecto y ahí es donde realmente vas a encontrar a cuánta temperatura tienes que conservar tu insulina, cuánto tiempo te aguanta de la nevera y demás dudas. Este tema de la insulina genera mucha preocupación y es normal, pero ya te digo, lo primero es tener siempre a mano el prospecto de esa insulina. Eso es lo más oficial que te puedes encontrar. Y lo segundo, siempre lo que te he dicho, protegerla tanto del frío extremo, porque la insulina no debe congelarse nunca, ¿vale? Es verdad que a veces nos emocionamos, metemos en las neveritas portátiles, empezamos a echar enfriadores, acumuladores de frío y demás,
y echamos ahí la insulina. La insulina no debe estar en contacto con un frío directo, con un acumulador. Tendrías que meterlo en algún envase o la propia caja de la insulina, porque al momento que eso toque con algo que esté frío, la insulina puede llegar incluso a congelarse. Y aquí estoy hablando del frío, pero también pasamos al otro extremo, el calor extremo. La insulina también se puede dañar, entonces hay que encontrar, tienes que preparar con tiempo, por eso estás viendo este vídeo, qué dispositivos puedes tener para ni tener la insulina en un frío extremo ni en un calor extremo, porque se puede dañar. Y siempre que sea algo que tú puedes también llevar contigo. Por si te genera curiosidad, todo esto tiene una explicación. La insulina es una proteína y todas las proteínas sometidas a extremos, es decir, tanto a un calor extremo como a un frío extremo, digamos que pierden su estructura química y ya no servirían. Por eso insistimos tanto, y además os preocupa tanto todo el tema de la conservación de la insulina, porque en el momento que pierde su estructura química original es cuando dejaría de hacer el efecto. Entonces, vuelvo a repetir otra vez, importantísimo leerte bien el prospecto, la ficha técnica. Si tienes dudas o no lo puedes leer bien, no te preocupes. Pide cita con tu enfermera de atención primaria y ella te va a ayudar a resolverlo y a tenerlo bien reflejado para que no haya ningún problema. Para terminar con el apartado de la insulina, vuelvo a recalcar que la insulina siempre tiene que ir contigo y si tienes suerte y viajas acompañado, deberían de llevar también tus acompañantes insulina. ¿Por qué? Porque pues a veces esto pasa muchas veces cuando se viaja, que se pierden las maletas, se pierden los equipajes de mano. Entonces, si hay cualquier problema con tu equipaje de mano, por lo menos que alguno de los acompañantes que vaya contigo lleve insulina para un por si acaso, lleve también el glucómetro, etcétera. Bueno, incluso también los sensores, ¿vale? También sería conveniente que llevaran, si usas sensores, un recambio del sensor por si acaso se te despega en el avión. Antes lo mencioné de pasada, ahora es el momento en el que tienes que apuntártelo bien. Si sabes que vas a viajar en avión, lo que te comenté antes, hay sistemas de rayos X por el que te van a hacer pasar por el control de seguridad. Bueno, pues tienes que tener muy claro si usas sensor o bomba de insulina, ¿qué hacer en estos casos? ¿Qué te recomienda el fabricante? Porque hay fabricantes que pueden recomendar desconectar las bombas, hay fabricantes que pueden hablar respecto a los rayos X si llevas sensor. Es muy importante que tengas estos conceptos claros para cuando llegues a ese control de seguridad, saber si puedes pasarlo o no con tu sistema, ya sea tanto el sensor como la bomba. Y lo mismo, si tienes alguna duda, tienes el teléfono de la casa comercial, tanto del sensor como de la bomba de insulina. Para eso estamos preparando con antelación, llama por teléfono, infórmate bien y así no te vas a llevar ningún susto, justo en el control del aeropuerto. Bueno, ahora después de tantas preparación, tanta checklist, por fin nos hemos ido de viaje, no hemos tenido problemas y llegamos a nuestro destino, al hotel, a donde sea. Y ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, que al igual que cuando cambias de sitio, cambian tus rutinas y tu cuerpo cambia, tienes que saber que tu diabetes va a cambiar también. Es decir, si usas insulina o medicación oral, me da igual, en el momento que estás cambiando las rutinas, caminar más, hacer diferentes horarios, distintos tipos de alimentación, el control de tu diabetes va a cambiar, ¿vale? Es conveniente que lo vayas vigilando y que lo tengas en cuenta porque sobre todo cuando se hacen viajes tenemos la costumbre pues, de pasear mucho, de comer eso, diferente manera, no pasa nada, es normal que tu diabetes cambie. Pero sí que es cierto que tienes que tener precauciones, sobre todo por el tema de que nos dé una subida de glucosa, una hiperglucemia, pero el peligro más radical es que tengamos las hipoglucemias, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, no pasa nada, en el momento que tú ya estés familiarizado esos días con las rutinas, ya verás como no pasa nada, pero tenlo en cuenta, ¿vale? Esto es importante, que no es como estar haciendo la vida en casa. Ahora vamos a hablar del tema de los usos horarios y cuando realizamos el viaje tanto hacia el este o hacia el oeste. ¿Qué quiero decir? Que no es lo mismo irnos a otro país en el que haya una diferencia pues de 4 horas, que haya una diferencia de 8 horas o incluso de 12 horas en el cambio horario, ¿vale? Esto es quizás una de las cosas que pueden a priori parecer más complicadas, pero entendiéndolo
con toda la antelación que lo puedas llevar preparado, no te va a suponer ningún problema para el cambio, sobre todo de la inyección de la insulina. Y llegado a este punto me dirás, vale, sí, Diana, yo uso insulina basal, uso insulina rápida, ¿qué hago? Bueno, pues es muy sencillo. Como te estoy hablando a ti, igual que a muchas personas en la consulta, no todos tenéis la misma pauta de basal o de rápida. Entonces es conveniente que vayas a tu centro de salud o a tu equipo de educación diabetológica del hospital, le expliques hacia dónde vas a viajar, cuántas horas de diferencia hay y que te vaya dando las recomendaciones necesarias en tu caso, porque es cierto que hay muchas recomendaciones, ¿vale? Pero yo aquí no las quiero dar porque caería en el error de no individualizar. Y es muy importante individualizar, no vale que lo mires en internet, no, tú tienes tu pauta propia y tu cuerpo reacciona a tu insulina quizás de diferente manera, no quizás, o sea, tu cuerpo reacciona a la insulina de diferente manera que con otra persona con diabetes. Lleva bien anotado cuando vayas al centro de salud o a tu equipo del hospital el viaje hacia dónde va a ser, si hacia el este o hacia el oeste, cuántas horas hay de diferencia, porque todas las recomendaciones que te van a hacer van a ser los días previos antes del viaje para que lo vayas haciendo con cuidado y no te lleves ninguna sorpresa. Que estés allí, vayas a cambiar el reloj y claro, digas, ostras, ¿y ahora qué pasa con la insulina? Y allí ya una vez que estás allí, la solución ya no es tan fácil, ¿vale? Por supuesto, estas recomendaciones no son para todos los tipos de diabetes y desde luego no si vas a viajar fuera de cambio de horario, si es una zona dentro de tu zona horaria, pues la insulina obviamente no se toca. Tendrías que tener cuidado con lo que he dicho antes, todo el tipo de actividad que vayas a realizar durante el día, que no tengas sobre todo el riesgo de hipoglucemias. Esto que acabo de decir es extensible a si estás usando una bomba de insulina o un sensor. No todos los sensores ni todas las bombas de insulina, estoy hablando del sistema que va el sensor con la bomba, ¿vale? No todos funcionan de la misma manera, cada uno tenéis una pauta individual de bomba de insulina, tenéis que hablar con vuestro endocrino para tener planificado este ajuste. Y todos los dispositivos tecnológicos, como ya sabéis, van en principio automáticamente, igual que el teléfono móvil, se debería de cambiar automáticamente la hora. Pero esto yo no lo sé. Es decir, tendrías que ponerte en contacto con el fabricante y preguntarle si cuando llegues al lugar de destino la bomba de insulina o el sensor, ¿qué hora va a tener? Si la hora local o la hora de España. Ya sé que todo lo que te estoy diciendo pueden parecer preguntas tontas, pero cuando uno está preparando un viaje con mucha ilusión y tiene ganas ya de salir y desconectar, hay tantas cosas en la cabeza, sobre todo ya el tema de la maleta. Pues si encima tenemos una enfermedad como la diabetes, tenemos que tener todo bien asegurado porque nos merecemos viajar, tú te mereces viajar y tienes que saber eso, que aunque tengas diabetes, teniendo todas las precauciones de las que te estoy hablando, que algunas cosas que te he dicho te parecerán una bobada, pero si te lo estoy comentando es porque hay gente que viaja con diabetes y no tiene en cuenta estas cosas que pueden parecer a priori detalles sin importancia, pero lo del tema de la hora local con el dispositivo que llevas me parece fundamental. Ahora, para ir terminando este vídeo, lo que voy a hacer es repasar contigo esa lista que te he dicho que lo fueras haciendo para asegurarme de que no te falta ningún detalle. Así que comenzamos. Primer punto, planifica tu viaje en función del destino y la duración. Segundo, lleva medicación habitual y el doble por si acaso. Tercero, si utilizas insulina, recuerda preservarla del frío y del calor extremo, leyendo previamente también las recomendaciones que vienen en cada insulina, o sea, que mires el prospecto básicamente. Cuarto, si viajas en el avión, la insulina en tu equipaje de mano y todo lo necesario para su administración. Y si tus acompañantes pueden llevar de más, mejor. Quinto, si usas sensores o bombas de insulina, recuerda haber hablado antes con el fabricante, sobre todo cuando llegue la hora del control del aeropuerto.
Sexto, lleva contigo todo lo necesario para controlar una hipoglucemia. Séptimo, recuerda que durante el viaje vas a cambiar horarios, alimentación, así que no estaría de más preocuparte un poco, sobre todo los primeros días, por tu glucemia para evitar sustitos. Y por último, lleva con antelación preparado todos los cambios en la pauta de insulina que tengas que realizar si va a haber cambios en los usos horarios. Recuerda, este o este, ¿vale? Espero haberte servido de gran ayuda a la hora de preparar tu viaje si eres una persona con diabetes. Recuerda, si has considerado que esto es de interés o que le podría interesar a otra persona, compártelo, suscríbete y, como siempre digo, cuídate mucho, mucho. Hasta la próxima.